La palabra de nuestro Dios, honrando a nuestro Padre, a su Hijo amado y por el poder de su Espíritu Santo. Y la iglesia que está esperando a Cristo dice amén. Y dice a la palabra, mire cómo dice ahí el 6 primeramente, después leemos del 1. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mire, eso es lo que el Señor me daba anoche. Pero vamos a leerlo todo para que lo entendamos. Del 1 en adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermosa palabra, amados hermanos. Palabra bella la cual el Señor nos regala, hermanitos, para que veamos cuán grande es el amor de nuestro Dios y cuán malvado es el corazón del hombre que no tiene temor de Dios. Porque, amados hermanos, a la palabra del Señor nos está mostrando cómo los escribas y los fariseos, hermanos, llevaban a esta mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Sabemos, hermanos, que ellos estaban diciendo que por la ley era menester que esta mujer, cometiendo esta clase de pecado, tenía que ser muerta a piedras. Pues así lo acostumbraban conforme a la ley. Pero, hermanos, insinuando estas cosas y teniendo un corazón perverso, ellos sabían que era la forma como podían tentar al Señor. Y que de qué manera era en realidad él que predicaba y anunciaba las buenas nuevas de salvación, y que de qué manera iba a resolver aquel problema. Pero viendo, amados hermanos, el Señor, la astucia de ellos, vio que lo hacían para tentarle, para acusarle, para ver de qué manera lo provocaban, hermanos, y sacarle, hermanos, cosas que ellos querían escuchar de él, querían ver cómo él, hermanos, actuaba de una manera, hermanos, despiadada, quizá, sin misericordia, hermanos, porque el Señor dijo que él no venía a abrogar la ley, sino a que la ley se cumpliese, pero no conforme ellos la entendían, no conforme ellos la veían, sino que ellos, amados hermanos, sabían de que el Señor sabía de que ellos, hermanos, estaban haciendo las cosas solamente por cumplir la ley, no porque verdaderamente vivieran la palabra. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta cómo el Señor resuelve este problema, hermanos, tan simple como ellos lo podían ver, amados hermanos, de que el Señor no era necesario provocarle. El Señor, amados hermanos, en su justo corazón y en su manera de actuar, hermanos, divinamente, él resolvió ese problema bien sensatamente, porque el Señor, amados hermanos, el diablo, él conoce, nuestro Dios conoce todas las astucias de Satanás, y Satanás siempre quiere ir por delante, amados hermanos. Imagínense tentando a nuestro Señor, acusar, a ver de qué manera lo podían acusar.
para ver, sacar de él un mal testimonio. Pero nuestro Dios, amados hermanos, siendo un Dios tan transparente, un Dios sublime, un Dios, amados hermanos, que todo lo conoce, que todo lo entiende, todo lo sabe, amados hermanos, podemos ver cómo le da la divina respuesta. Si a alguno de ustedes, le dijo el Señor, se siente libre de pecado, aviéntele la primera pedrada, mátenla. Ahí está. Si ustedes la acusan de esa manera, mátenla. Pero amados hermanos, qué lindo cuando dice la palabra de nuestro Dios que le pega aquel golpe en el corazón a aquellos judíos. Y sabiendo, amados hermanos, que ellos estaban quizás peor que aquella mujer. Porque muchos, amados hermanos, tiramos la pedrada. Y no, amados hermanos, queriendo, hermanos, dañar, queriendo, amados hermanos, colmar toda nuestra ira en aquella persona, hermanito, pero no nos damos cuenta, la verdad, de que sí, hermano, la situación tiene solución. Hay parte de nuestro Dios. Hay cosas, hermanos, que nosotros no las entendemos. Pero el Dios de la gloria sí se estaba dando cuenta de la astucia de ellos. Estaba dando cuenta de qué manera, amados hermanos, lo querían provocar. Quieren la primera pedrada. Porque el que es sin misericordia, hermano, lo va a acosar de la manera que sea. El que no tiene temor de Dios, hermanito, le va a poner la vida de cuadrito, le va a hacer lo imposible. Y así actuamos de muchas maneras. Nosotros, hermanos, como humanos, como en carne que somos, hermanos, somos despiadados, no tenemos misericordia. A veces actuamos mal, hermanos, nosotros mismos. A veces somos, hermanos, el puñal para nuestro hermano. Aquellos hombres estaban actuando conforme a su ira, según ellos, que por cumplir la ley. Mentiras del diablo, amados hermanos, porque ellos se estaban dando cuenta de que sí, pues la cosa tenía solución. Si ellos querían cumplir la palabra, ellos podían matar a aquella mujer conforme estaba dicho en la palabra. Pero ellos querían provocar al Señor, ellos querían tentarle, ellos querían acusarle para ver de qué manera, hermanos, lo agarraban. Gloria sea a Dios. Pero mire qué lindo el Señor cómo le responde y le dice: no, pues si el que se sienta libre de conciencia, tire la primera piedra. Qué duro, amados hermanos. Porque nosotros podemos ver el pecado de nuestro hermano, pero el nuestro no lo vemos. En nosotros no nos damos cuenta que tal vez, hermanos, pueden ver cosas más terribles, más peores, horrendas cosas, hermanos. Pero como hermanos, a veces nosotros tenemos esa tremenda manera de actuar, que queremos, hermanos, llevar una imagen limpia. Pero en nuestro interior, que lo conoce solo Dios. Y Dios sabía que esta era una astucia en la cual ellos llevaban por delante. Y por eso les dijo. Y entonces ellos, hermanos, cuando se sintieron acosados, se vieron de que, hermanos, no tenían una conciencia limpia. No eran, amados hermanos, dignos de estar señalando a aquella mujer, aunque verdaderamente había sido encontrada, hermanos, en el acto del adulterio. Ellos no la podían juzgar, amados hermanos, porque verdaderamente, sabe usted, hermano, de que el Dios de la gloria, Él siempre ha actuado con misericordia. Él siempre, amados hermanos, ha sido piadoso para con el hombre. Y ya cuando Cristo andaba en este mundo, hermano, Él le mostraba toda la diferencia. Él sabía, amado hermano, de qué forma había podido dar solución al problema. Pero ellos iban por lo más derecho, señalando, tildando: esta ha sido encontrada en el acto del adulterio. Qué tremendo, hermano. Que muchas veces para señalar a nuestro hermano, aquí estamos. Somos un puñal para matar, hermano. Pero qué tremendo, hermanito, porque la misma conciencia muchas veces nos dicta: y tú estás haciendo lo mismo, o tú eres peor que este que estás acusando, hermano. Y entre tanto que usted señala para allá, mire cuánto lo están señalando a usted, hermanos. Es terrible, porque a veces, hermanos, nuestras actitudes son tan horrendas, pero queremos darle la imagen, una apariencia nada más. Pero el Dios de la gloria, conociéndonos, hermanitos, Él da justa causa. Él, amados hermanos, por eso dice la palabra que Él es un juez justo.
Porque Él nos juzga, amados hermanos, con justicia, y una justicia con amor, una justicia, amados hermanos, en la cual nosotros podemos contemplar que el Dios de la gloria, por eso dice que Él vino al mundo, no a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Y esa es la dicha más grande que tenemos nosotros. Eso es lo que podemos contemplar nosotros, amados hermanos, que ahora no tenemos aquella ley sobre nuestros lomos. Si nosotros ahora vivimos esa ley, amados hermanos, pero bajo la gracia, bajo la misericordia divina del Señor. Por eso nuestro Dios, nuestro amado Señor dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino que la ley se cumpliese, pero bajo la gracia, en el amor. Porque si usted se da cuenta, hermanos, ahí la palabra de nuestro Dios nos dice que el que, amados hermanos, se justifica por la ley, de la gracia está caído. Entonces, si por la ley ninguna carne se justificó, ¿a dónde quedamos entonces? Ahora es por misericordia, amados hermanos, que nosotros alcanzamos el perdón del Señor, alcanzamos la bondad de nuestro Dios. Es por la misericordia de nuestro Dios, hermanos, que nosotros hasta hoy día podemos, amados hermanos, decir que somos hijos del Dios viviente, porque Él, amados hermanos, nos ha librado de toda esta condenación de maldad en la cual se vivía en esos tiempos. Estaba viendo, hermanos, ahí en las noticias de que se está volcando allá en el pueblo de Israel, hermanos, miles se están tornando al evangelio, porque se han dado cuenta que ellos estaban viviendo un engaño, porque no pudieron cumplir la ley. Hasta hoy, dicen, no pudieron cumplir la ley. Y solamente hemos estado viviendo la ley solo como una religión nada más. Como los católicos, como ya dicen ellos, como los romanos, así estábamos nosotros. Pero ahora podemos entender que verdaderamente el evangelio que predican los gentiles, esa es la verdad. El Cristo de la gloria ya estuvo en medio de nosotros y no nos dimos cuenta. Pero Él es el Dios, Él era el Mesías que tenía que venir. Y son miles que se están volviendo al evangelio de nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra tiene que tener su cumplimiento. El Señor dijo que les iba a quitar la venda de sus ojos. Pero mira, va a llegar, hermanos, que siempre el que se apega a aquel beato, como el católico que ahí quiere estar sumergido en su religión, así, hermanos, el judío en su ley. Ellos ahí están, hermanos, sumisos. Tiene que llegar toda esa generación a los tiempos que el Señor los va a llevar. Pero también muchos van a reconocer al Maestro como un Salvador. Y se está viendo, amados hermanos. Se está viendo. ¿Por qué cree usted que 10 tribus fueron esparcidas por toda la tierra? ¿Por qué no se ha puesto a pensar usted eso? Porque ellos estaban predestinados para que este evangelio les llegase a ellos, hermanos. En medio de todos los gentiles. Ellos, amados hermanos, muchos han reconocido el evangelio del Señor. Y era menester que esto fuese así, hermano, para que también de ahí llegase la semilla a Israel. Porque hay, amados hermanos, personas en el judaísmo, pero terribles, hermanos. Terribles. Que no les puede hablar ni mencionar nada referente a la ley, porque ellos a Jesucristo lo ponen por un lado. Pero bendito al Señor, hermanos, que nosotros, el Señor dice que Él nos abrió el entendimiento, como a los que les está dando la oportunidad, a multitudes, amados hermanos, de judíos y gentiles. El Señor está dando la oportunidad de salvación. Bendito sea nuestro Dios. Y por la mañana, dice, volvió al templo y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Pues tú, pues, ¿qué dices? Mira qué bonito, vean, bien suavecito se iba metiendo por ahí. A ver cuál era la divina respuesta. Y el Señor escribía en tierra, dice la palabra, agachada ahí, escribiendo en tierra. ¿Qué escribía? Solo Él lo supo que escribía. Pero hermanos, analizando la astucia de ellos, qué tremendo cuando Él les da la respuesta tan hermosa.
Y ahí nos damos cuenta, amados hermanos, que nosotros no podemos andar criticando, no podemos andar señalando, no podemos andar acusando, hermanos, porque el único que tiene la potestad, hermanitos, de hacernos juicio es nuestro Dios. Y para eso viene el gran día, amado hermano, cuando dice que muchos serán presentados ante el trono blanco del Señor para ser juzgados según sus obras. Y la misma palabra nos está diciendo que el bolito, hermanos, el marihuanero, el borracho, el drogadicto, hermanos, la prostituta, la ramera, como se sea, hermanos, todas estas personas no tienen parte en el reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos bien claros en la palabra. Y como el Señor dijo que Él venía, amados hermanos, a salvar, no a condenar el mundo. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es predicar este evangelio. Llevar las buenas nuevas de salvación. El dar, amados hermanos, el proceso de salvar y de condenar solo le corresponde a nuestro Dios. Así es de que nosotros, hermanos, esta noche el Señor nos está dando una lección muy hermosa. Porque no podemos juzgar. Hermanos, son pecados tan terribles. El adulterio, amados hermanos, todo el tiempo el Señor lo ha juzgado, que es un pecado de los más terribles que pueden haber. Entonces nosotros, hermanitos, ¿qué debemos de hacer? Pedir misericordia, ya como conocedores de la palabra. Y orar por nuestro hermano si vemos que cayó en pecado. Y no señalarlo y no decirle, ay, era el que predicaba allá y mírenlo a dónde anda hoy. Y miren, era la diaconisa, y miren que era ya el ujier, y miren hoy en qué condición. Hermanos en el Señor, estamos en tiempo de gracia, estamos en tiempo de salvación, estamos en tiempo, amado hermano, en el cual no podemos señalarnos los unos a los otros, debemos de orar los unos por los otros. Levantar, amados hermanos, dice la palabra misma, nos está diciendo que hay que extenderle la mano al caído. Hay que, hermanos, llevarlo al reconcilio con el Señor. No llevarlo con palabras persuasivas como llegaron aquellos dos allá donde Job acusándole. Qué tremendo, amados hermanos, porque si es que para eso muchas veces nosotros, hermanos, nos prestamos. Para ir de qué manera le metemos más sal en la herida allí al que está lesionado. Es que somos bien tremendos, pero Dios, amados hermanos, tenga misericordia. Dios nos ayude para poder, hermanos, alcanzar a ser como nuestro Dios quiere que seamos, misericordiosos, clementes, compasivos. Mas esto decían, dice, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Es que eran tremendos, hermanos. Qué duro, amados hermanos. ¿Cómo se habrá sentido aquella mujer rodeada, amados hermanos, y con tremendos tetuntes y en las manos? Porque la tenían rodeada en medio. Pero qué lindo, hermanos, cuando en realidad el Dios de la gloria muestra su compasión. Así es el Señor, amados hermanos. En medio de la debilidad, en medio, amados hermanos, del proceso, ahí está la mano poderosa de nuestro Dios. El Señor, amados hermanos, nos da a entender que nosotros debemos de ser clementes, debemos de ser compasivos con nosotros mismos, y no solo con nosotros, y no con todos los que nos rodean, hermanitos. No podemos llevar actitudes ya del pasado, hermanos, siendo lo mismo como hacíamos antes. No, ahora el Señor nos ha mostrado de qué manera nosotros podemos, amados hermanos, marcar la diferencia, ver de qué manera, hermanitos, llevamos el evangelio hacia adelante, un evangelio de vida, un evangelio de salvación, una palabra, amados hermanos, de virtud, que nosotros vean que está lo mejor que nuestro Dios de la gloria nos dejó, hermanito. Él aquí nos está enseñando que nosotros sí podemos ser diferentes, que nosotros sí, este evangelio nos transforma, nos cambió.
Amados hermanos, ellos hacían de esta manera porque solamente la palabra de Dios la tenían a flor de piel. Ellos no conocían a Dios. Ellos no entendían, amados hermanos, con que estaban tentando al Mesías, al Dios, amados hermanos, en la tierra. Lo estaban acusando. ¿Qué es lo que no pueden hacer con nosotros? El diablo es astuto, amados hermanos. Pero nosotros, dice el Señor, que Él nos ha dado un entendimiento, hermanitos, para que no caigamos en lazos del mal. Nosotros nos ha dado el Señor una sabiduría tremenda para que veamos, hermanos, de que nosotros no podemos caer en estas situaciones. Y dice el 10, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Ahí está la solución de todo el negocio. Pero ahora, amados hermanos, tremendamente hay, amados hermanos, denominaciones cristianas que no dan oportunidad de salvación a la vida. Y no sé, hermanos, cómo irá a salir estos hermanitos en esa clase de doctrina. Porque si Jesús aquí nos está aclarando que Él no, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Ahí está la solución, amados hermanos. Ahí está la clave para que nosotros alcancemos la misericordia del Señor, en no volver a caer nuevamente en el error. Reconocer el error de nuestro camino, hermanos, levantar cabeza y seguir hacia adelante. Eso es lo que el Dios de la gloria quiere de nosotros, hermanitos. Que nosotros seamos perseverantes en alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Porque, amados hermanos, nosotros de defectos estamos llenos. Nosotros no podemos decir que estamos en una perfección, no. Vamos buscando esa perfección. Vamos luchando, amados hermanos, por alcanzar la victoria que Cristo dice que debemos de alcanzar. Porque nosotros, hermanos, vamos a ser perfectos hasta que estemos con nuestro Dios. Hasta que seamos levantados, amados hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que estando en los cielos, hermanos, estando en los aires, dice que Él perfeccionará lo suyo para entregarle a su Padre, dice, una iglesia sin mancha y sin arrugas, aleluya, una iglesia perfecta. Esto es lo que está demandando el Señor, que nosotros profesemos, amados hermanos, la perfección, que nosotros luchemos, amados hermanos, por alcanzar almas y traerlas a los pies del Señor. Eso es lo que Dios nos dice, hermanito, que nosotros seamos constantes en llevar la palabra, no andar perdiendo el tiempo en otras cosas, no en andar señalando a nuestro prójimo, no en andar llevando otras cosas, amados hermanos, que no nos van a edificar. Dios de la gloria nos está demandando, amados hermanos, que seamos justos, que seamos sinceros, que seamos honestos los unos para con los otros. Que ya no vivamos la palabra solo por vivirla. Que no vivamos, amados hermanos, un evangelio así muy liviano, como decía nuestro pastor. Tenemos que ser, amados hermanos, ya nosotros templaditos en el evangelio, con un conocimiento, amados hermanos, con un entendimiento pleno, porque esta palabra, amados hermanos, esta palabra a nosotros puede llegar a causarnos tremendo lío delante de Dios si nosotros perdemos la misericordia que el Señor nos dice que tengamos. Aquellos hombres iban seguros a apedrear a aquella mujer porque había sido sorprendida en el pecado. No, nosotros no, amados hermanos, nosotros no podemos actuar de esa manera. Estamos en un tiempo en que nosotros, en nuestro Dios, el Cristo de la gloria, hermanos, dice que Él nos transformó, nos dio un corazón compasivo, un corazón, amados hermanos, transformado, un corazón, amados hermanos, que sí verdaderamente ha conocido a ese Dios sublime, ha entendido, amados hermanos, cuál es, amados hermanos, el camino a seguir y cuál es la misericordia que nosotros debemos de seguir. Aleluya. Podemos actuar ya más de esa manera. En ningún momento, porque nosotros, hermanos, hemos sido enseñados bajo la gracia, no bajo la ley, para que sigamos viendo estas cosas como esta gente las veían. Tenemos que verlas, amados hermanos, desde el punto de vista que el Señor nos está enseñando. A ser, amados hermanos, misericordiosos, compasivos. El Señor, amados hermanos,
bien tremenda, les resolvió este problema y sin necesidad, amados hermanos, de hablarles tanto, porque según nos damos cuenta aquí, él no abrió tanto su boca para hacerlos sentir de que también eran culpables, que también cometían errores terribles, pero ellos no se los veían. Ellos estaban viendo desde aquella mujer, pero todo era para acusar a nuestro Dios, tentarle para ver de qué era la respuesta que les iba a dar. Pero mire qué tremendo, amados hermanos, cómo el Señor le da solución a todas las cosas. Así debemos de aprender nosotros. Así el Señor así quiere que seamos enseñados. Que nosotros, hermanos, seamos compasivos. Que nosotros no veamos el problema de nuestro hermano, amados hermanos, para poder agregarle más. Si la herida, hermanos, está sangrando, pues que le dé hemorragia. No, a nosotros el Señor nos ha enseñado a que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, vendarnos nuestras heridas, hermanos, ayudar, amados hermanos, con el dolor, aunque sea con consolar, aunque sea con aconsejar, pero usted tiene, amados hermanos, la oportunidad de poder, amados hermanos, actuar de esta manera y darle a mostrar también a su hermano que sí le ama, aleluya. Porque ese es el amor de Dios. Ese es el amor que nuestro Dios quiere que nosotros compartamos los unos para con los otros. Ya no nos señalemos los unos para con los otros. Porque es bien fácil, hermanos, verle el pecado a los demás. Pero nosotros, nuestra conciencia, hermanos, cuando cometemos un acto de inmoralidad para con nuestro Dios, amados hermanos, si es que sentimos aquel dolor en el pecho que en el momento el Espíritu Santo nos está diciendo, lo cometiste, lo hiciste. Y ahí estamos siendo reprendidos. Yo no sé si usted lo siente, pero yo así lo siento, hermano. Cuando nos pasa algo por ahí en el camino, vio algo indebido, hermano. Señor, ayúdeme. Porque somos carne, tampoco vamos a andar con los ojos cerrados, porque, hermanos, vamos a tropezar y nos vamos a ir a quebrar los dientes. Tenemos que al momento, Señor, ayúdeme y perdóneme. Pero no, a veces, hermanos, el pecado lo hacemos más grande porque nos derretimos por lo que vemos, por lo que oímos. Porque a veces, hermanos, con oír, ahí acarreamos pecado para nosotros mismos. Hay gente que es tan vulgar que ahí se está, hermanos, jajayando ya a la par de uno y ya lo quiere meter ahí en el asunto. Hermanos, es de caminar con mucha cautela, porque el diablo se nos va a querer meter, mire, hasta por los poros. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Tiempos en los cuales, como decía nuestro pastor, tiempos finales. Que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que velar por nosotros mismos. Porque, hermanito, el tiempo ya no está de perderlo. Miren lo que nos contaba nuestro pastor, y es cierto, hermanos. Si allá, hermanos, en el Medio Oriente, allá se están matando a los cristianos. Y nosotros, hermanos, aquí estamos, pero súper felices. Si ya nos anduvieran, hermanos, dando corte, no estuvieran estas sillas así vacías. Todos estuviéramos aquí orando, clamando y pidiéndole al Señor misericordia que no nos llegue la chita. Pero no, como todo está bonito en este país, como todo lo tenemos, hermanos, y hay tiempo todavía, y como decía nuestro hermano, el sol nos está alumbrando con su ocaso, el día está precioso, la gente sigue lo mismo. Y ya va a ver todas esas playas cómo se van a poner en verano. Pero dice el Señor que entonces vendrá, dice, destrucción repentina a la tierra. Cuando los hombres, hermanos, estén cargados de maldad, Dios nos ayude para no ir mezclados nosotros ahí con toda esta gente. Porque el Señor, hermanos, como les digo, ya Él nos dio un entendimiento pleno. Para que nosotros, hermanos, entendamos que no podemos descuidar una salvación tan linda y hermosa que nuestro Dios nos está ofreciendo. Porque hasta ahorita, amados hermanos, salvos hemos sido de andar en ese mundo de pecado por misericordia de Dios. Pero si nosotros no nos esforzamos, hermanos, estamos expuestos también a perder esa salvación. Aquí no se nos predica, hermanito, que el que es salvo siempre es salvo. No, porque el que comete pecado es hijo del diablo, dice la palabra. Y el que es hijo de Dios, no peca. Porque dice que el Espíritu de nuestro Dios no le deja pecar. Ahí vamos, amados hermanos, aunque sea, como dicen nuestros hermanos, a panzazos, ahí vamos. Con nuestra cruz, pero vamos para adelante.
Y esa es la oportunidad tan linda y hermosa que nuestro Dios nos está dando. Por eso, hermanos, estamos viviendo últimos días. Y yo no sé cómo usted está viendo la situación, pero todo lo que se está dando, amados hermanos, la Biblia está dando sus últimos ya. El Apocalipsis, si usted no se da cuenta, ya comenzó. Ya comenzó. Y ahorita, amados hermanos, agarrémonos, porque si no nos paramos bien en este evangelio, vamos a ir a parar a donde están el lugar de los hipócritas. Porque allá en ese lugar, amados hermanos, no va gente verdaderamente que sí fue fiel. No, ahí están los hipócritas. Ahí están los que fingieron amar a Dios y no le amaban. Fingieron servirle a Dios, nunca le sirvieron. Por eso nosotros, amados hermanos, hermanitos en el Señor, cuidemos nuestra salvación. Este evangelio es el único, hermanos, que nos va a trasladar al reino de los cielos. Este evangelio es puro, es santo, es sublime, es eterno, y el que prometió, hermanito, estar con nosotros, ha estado en medio de nosotros. Y el que dijo que vendrá por nosotros, viene por nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Cuidarnos, hermanos. Nuestra salvación es nuestra, porque el Señor ya abrió las puertas para que nosotros entremos y nos deleitemos con nuestro Dios. Ahora luchemos, hermanitos. Ahora está más cerca nuestra salvación de que cuando creímos. Me recuerdo, hermanos, cuando yo estaba así pequeñito, que me llevaban a escuela dominical mis hermanas. Era un evangelio, amados hermanos, de sufrimiento en esos tiempos. Porque era de sufrimiento. Esta gente, amados hermanos, yo me recuerdo que caminaban, hermanos, leguas para ir a un cultito. Y se gozaban, y había aquella gran devoción por servirle al Señor. Se deleitaban, amados hermanos, sentándose en piedritas, en trocitos de madera, hermanos, en champitas, ahí en ramaditas de palmas de coco. Allí adoraban al Señor, y una gloria que se movía en medio de esa gente. Y ahora nosotros, hermanitos, mire qué bendición tan grande tenemos. Y a veces de sentirnos, hermanos, tan bendecidos, no queremos soltarnos para el Señor. Ahí estamos atados, hermanos, a otras cosas y no nos dedicamos plenamente al Señor. Y déjeme decirle, hermanos, que usted puede tener lo mejor en esta vida, pero si no tiene a Cristo en su vida, usted es infeliz. Si no tiene la felicidad, hermanos, del Señor en su vida, usted no tiene nada, usted es vacío. Usted es una vasija rota que no sirve para nada. Pero teniendo el conocimiento pleno del Señor, amados hermanos, es menester que nosotros seamos sensatos y sepamos vivir un evangelio conforme nuestro Dios nos está demandando esta noche. Ya no es tiempo, hermanitos, de que nosotros nos pongamos a mirar todas las cosas que nos rodean. Si usted vio, escuchó, hermano, mejor doble sus rodillas, oremos, hermano, llame, convoca a oración si usted vio alguna cosa rara, pero ya no nos estemos señalando los unos a los otros. Porque la palabra de Dios, amados hermanos, en aquel gran día, esta palabra nos puede causar mucho daño. Y el Señor nos puede decir, apártense, yo no los conozco. Así es de que, amados hermanos, este es el breve consejo que el Señor nos da esta noche.